ingresamos en la última unidad de la cursada de física. Me vuelvo a presentar, soy Marita Nasser, la coordinadora de la cátedra. Vamos a hacer una breve explicación sobre un problema de óptica. La explicación es del ejercicio de nivel intermedio, que está indicado con la numeración 6.5. El ejercicio nos indica que hay un pez que está nadando en un estanque a 60 centímetros por debajo de la superficie del agua y nos pregunta a qué profundidad aparente se lo ve desde afuera. Como en otras explicaciones, escribimos los datos del problema, solamente tenemos la distancia real, 60 centímetros, los índices de refracción están en las tablas, el índice de refracción que llamaremos 1 es el del aire, que vale 1, y el índice de refracción que denominaremos 2 es el del agua, cuyo valor es 1,33. El problema nos pregunta cuál es la distancia aparente que vemos el pez que está nadando. Elegimos la fórmula para resolver este problema y contamos en los fenómenos de refracción con la ley de Snell, que nos indica que existe una relación entre los senos de los ángulos de incidencia y refracción que es igual a la relación entre los índices de refracción entre el segundo medio y el primero. Bueno, presentamos un dibujo donde vemos dibujada la superficie del agua, el pez que se encuentra a una distancia real y más próximo a la superficie. Realmente tenemos la distancia aparente bajo la cual vemos al pez y entonces analizamos que en esta imagen se está mostrando la situación planteada en el problema, donde se percibe que hay una diferencia entre la profundidad real y la profundidad aparente de un objeto, que en este caso es un pez, que está bajo el agua. La finalidad de este problema es resaltar la importancia que tiene el fenómeno de refracción, ya que habitualmente vemos los objetos más cerca de la superficie que en su verdadera profundidad. Y esto nos puede llevar el día de mañana en nuestra actividad, frente a una situación de algún cuerpo sumergido en el agua, a creer que está a una determinada profundidad cuando en realidad está a otra profundidad. En la imagen se indican los rayos que llegan a los ojos del observador después de la refracción, por lo tanto el observador ve la imagen del pez en la distancia que llamaremos dA, o sea distancia aparente, y no en la distancia real, que está indicada como dr, que es la distancia desde la superficie donde se encuentra realmente el pez sumergido en el agua. Bueno, ahora nos enfrentamos a un problema de índole matemático, si debemos realizar un análisis para poder resolver este problema, ya que en los apuntes teóricos no les hemos indicado una ecuación específica para resolver este tipo de ejercicios. Si apelamos a la ley de Snell, habíamos dicho, una relación entre los senos de los ángulos de incidencia y de refracción y los índices de refracción, en este caso del aire, con respecto al agua. En la imagen volvemos a tener los elementos indicados en la imagen anterior, o sea, la distancia real, la distancia aparente a la que se encuentra el pez. Está indicada la normal, o sea, esa línea imaginaria perpendicular a la superficie que separa el aire del agua, y están indicados los ángulos de incidencia y de refracción. Y tenemos indicado con la letra A la distancia entre el punto que tomamos de intersección entre la normal y la superficie que separa el aire y el agua, y planteamos entonces una relación matemática. Como los ángulos son muy pequeños, podemos decir que el seno de los ángulos de incidencia y de refracción son prácticamente iguales a las tangentes de estos ángulos. ¿Y por qué apelamos a las tangentes? Porque justamente podemos trabajar con esa distancia A y con las profundidades reales y aparentes a las que vemos el pez. Si hacemos ese análisis matemático, yo puedo plantear entonces que el índice de refracción del agua, porque el valor del aire ya habíamos acordado que era 1, va a ser la relación entre las tangentes de los ángulos de refracción y de incidencia. Si despejamos, yo puedo indicar que la tangente del ángulo de refracción
es el cociente entre esa distancia que denominamos A y la distancia aparente, y la tangente del ángulo de incidencia va a ser el cociente entre esa distancia que denominamos A y la distancia real a la que se encuentra el objeto. Si vuelvo a mi ecuación de índice de refracción, en vez de hacer un cociente entre las tangentes, puedo reemplazar por la relación entre cateto opuesto y el cateto adyacente. Cancelo el valor A, que no conozco y tampoco deseo calcular, y entonces obtengo la expresión matemática que la distancia aparente a la que se encuentra un objeto es el cociente entre la distancia real y el índice de refracción del segundo medio con respecto al primero. Una vez que obtuvimos la expresión matemática que nos permite averiguar la distancia aparente, podemos reemplazar por el dato, y entonces la distancia aparente a la que veré este pez será la relación entre la distancia real, que se encuentra a los 60 centímetros, sobre el índice de refracción del agua con respecto al aire, que es 1,33, y este valor que obtenemos es de 45,11 centímetros. Bueno, hemos terminado la unidad y ya prácticamente termina la cursada. Suponemos que estarán cansados, pero bueno, los alentamos a que se preparen para el segundo trabajo práctico, y el que lo necesite tendrá oportunidad de recuperar alguno de los dos trabajos prácticos o parciales domiciliarios, y así dar por finalizada la cursada. Los esperamos entonces después en las clases, en las consultas que ustedes quieran hacernos, y que estudien realmente a conciencia para presentarse en la mesa presencial. Los alentamos entonces a que rehagan los ejercicios de todas las guías y que tengan éxito en el examen presencial.